regreso y bueno, la charla estelar con el maestro Enrique Serna. Maestro. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí en tu programa. Maestro, pues lo que comentaba antes de entrar al aire, los mexicanos hemos aprendido o no aprendido de convivir con los López. En el siglo XIX, Antonio López de Santa Anna; en el siglo XX, José López Portillo; y en el siglo XXI, Andrés Manuel López Obrador. De alguna manera, en El seductor de la patria, Enrique Serna nos refleja lo que el mexicano no termina de entender, que se tienen que construir mitos para justificar sus traumas. Esto es de alguna u otra manera lo que vemos en El seductor de la patria, o es lo que nos enseña en el relato de la vida de Antonio López de Santa Anna. Bueno, pues yo creo que la novela histórica es un género que voltea hacia el pasado, pero siempre con la mira en el presente, ¿no? Entonces, yo cuando escribí esta novela pensaba que había una analogía muy clara entre el santanismo y el priismo, ¿no? Sobre todo porque Santa Anna, después de que ganó la batalla contra Isidro Barradas, cuando intentó reconquistar México, se convirtió en un símbolo nacional, prácticamente como si fuera la encarnación de la patria, ¿no? Y el PRI también secuestró en su escudo los colores de la bandera, y había mucha gente que creía que el PRI era México, ¿no? Entonces, esto es algo que por desgracia se va repitiendo cíclicamente en nuestra historia, ¿no? En el caso de López Obrador, él no pretende ser México, pero sí pretende ser el representante único del pueblo, ¿no? Como si el pueblo además fuera un bloque homogéneo, ¿no? Cuando en realidad es una pluralidad muy compleja, ¿no? Entonces creo que es una lección que desgraciadamente no hemos aprendido, ¿no? Porque ese tipo de política populista sigue teniendo mucha eficacia. Es Antonio López de Santa Anna, en las líneas del seductor de la patria, nos lo plasma como el primer gran populista de la historia de México, del siglo XIX, del México posindependiente. Populista no creo, pero sí era un hombre carismático, la gente lo quería, se convirtió en un mal necesario para muchos mexicanos, que a pesar de que sabían que era corrupto, oportunista y cínico, lo llamaban una y otra vez a la presidencia. Claro, no era todo el pueblo de México, eran el alto clero, los hacendados, los cuadros superiores del ejército, ¿no? Que eran los que iban a rogarle una y otra vez a Manga de Clavo que por favor viniera a asumir la presidencia, ¿no? ¿Cómo esta faceta de la cantina El Sopilote, cómo construye Santa Anna esa parte de su primero, cuando su choque con Iturbide, con los grandes caudillos de la independencia, que ahí viene de una manera el parteaguas del Santa Anna antes y el Santa Anna después, y cuando llega a considerarse el benemérito de la patria, ¿no? Pues sí, él no solo eso, sino que en el himno nacional que él mandó componer, había varias estrofas dedicadas a hacer las alabanzas de sus hazañas, ¿no? Y era presentado como un padre de la patria, prácticamente con igual o mayor importancia que Hidalgo, ¿no? Y bueno, luego todo eso se derrumbó, ¿no? Cuando él se convirtió en Alteza Serenísima y acabó convertido en la caricatura de lo que había sido en sus momentos de gloria, ¿no? Este Santa Anna del Tampico de 1829 al Santa Anna de la batalla del Álamo, y después el Santa Anna en la guerra contra Estados Unidos, son tres caras de un hombre que era fascinantemente seductor y que dejó muy arraigado en el ADN del mexicano que privilegiamos la seducción política, la simpatía, el cinismo, las corruptelas por un proyecto de nación. Pues sí, creo que en gran medida sí. Los políticos así son encantadores de serpientes, ¿no? Tengo esa impresión, ¿no? Que de pronto logran conectar con la masa, ¿no? Y esto puede ser muy peligroso porque hay ejemplos en la historia de la humanidad en donde ese tipo de identificaciones han resultado nefastas, como por ejemplo la de los líderes fascistas de mediados del siglo XX, ¿no? De Hitler, Mussolini, etcétera. Stalin, que también era fascista, aunque era un fascismo inclinado hacia el marxismo-leninismo, ¿no? En el caso de López Obrador,
de alguna manera se encuentra una fascinación oculta, no dicha, por un personaje como nos lo plasma Enrique Serna en su libro El seductor de la patria, este político que iba y se tomaba la cerveza, le decía al pueblo lo que tenía, lo que quería escuchar de una otra manera. Esa es la parte secreta de un seductor de masas. Pues es saber lo que quiere oír el público, ¿no? Decírselo deliberadamente para ganarse su apoyo incondicional, ¿no? Y pues, darle al vulgo lo que pide, ¿no? Esa es la cosa. Cuando escribe El seductor de la patria, además de inspirarse y ver de reflejar la realidad del México del PRI de hace 20 años, hoy sigue vigente gran parte de estas líneas con Antonio López de Santa Anna de sus memorias. Pues yo creo que sí, ¿no? Es un retrato histórico que creo que no ha perdido vigencia, ¿no? Y espero que no la pierda durante mucho tiempo. Santana le enseña al mexicano que lo suyo es el masoquismo político. Pues no es lo único, ¿no? Porque tampoco puedes definir a todo un pueblo por un extravío, ¿no? Pero sí tenemos esa tendencia, desgraciadamente. Después del López Obradorismo se va a quedar muy arraigado pues las líneas discursivas de López Obrador, las formas de hacer de López Obrador, como lo hizo Antonio López Santana hasta que llegó el juarismo y otras corrientes en el siglo XIX. Eso depende en qué vaya a parar la suerte de la 4T, ¿no? Si acaba mal, va a ser un personaje tan detestado como Santana. En el caso había un López también carismático como era López Portillo. Está en medio de estas dos figuras, López de Santana y López Obrador. Pues tiene muchas similitudes con López Obrador, ¿no? El mismo populismo, la idea de que el Estado obeso puede beneficiar a la población, ¿no? El populismo, ¿no? Y además, pues porque López Obrador significa la restauración de ese PRI autoritario y dictatorial que fue el que llevó al poder a López Portillo, ¿no? El panorama para México es de transitar con las cuestiones externas, con la llegada de Trump. ¿Habrá alguien que tenga la capacidad en México para poder enfrentar los factores externos o usar el discurso como lo usó Santana contra los gringos? Pues espero que sí, porque nos enfrentamos a una amenaza terrible, porque del otro lado también hay un fascista carismático. Y aquí viene el choque de trenes. Bueno, no, ellos son el tren y nosotros somos un cochecito de juguete. Vamos a una pausa comercial, regresamos. EMSAvalles.com Radio, edición de fin de semana. El PRI creó los programas sociales para que tuvieras acceso a la salud y una vivienda digna. Los hicimos crecer para que